Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la latitud de donde usted nos esté sintonizando. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida a la transmisión de hoy, Pequeñas Lecciones Bíblicas de Luz. Y en esta transmisión, nosotros estamos desarrollando la serie Cristo Jesús revelado en las Escrituras. Y para el día de hoy tenemos el tema número 4, el cual es Cristo revelado en el libro de Levíticos. De manera que los invitamos para que puedan compartir esta señal, para que puedan invitar a sus amistades a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, y unirse en nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Queremos agradecerles además su apoyo en darle un like a esta transmisión y dejar sus comentarios o preguntas. Esto nos ayuda a seguir creciendo en nuestra comunidad. El tema anunciado, el Señor Jesús revelado en el libro de Levíticos. Para ello los invito pues para que puedan abrir su Biblia en el libro de Levíticos y allí vamos a concentrarnos en el estudio para esta oportunidad. Quiero leer el texto que acostumbramos a leer de Lucas 24-27, donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras acerca de lo que de él decían. Entonces, hemos visto en el libro de Génesis que Jesús es presentado como la descendencia de la mujer. En el libro de Éxodo, el Señor Jesús es presentado como el Cordero Pascual. Y ahora en el libro de Levíticos vamos a estudiar que Cristo es presentado como el sumo sacerdote. Y es muy interesante y muy importante que podamos nosotros entender cómo es que Jesús es presentado en este libro de la Biblia. Y quiero hacer un paréntesis para poder poner un énfasis. Cada estudio que veamos cada viernes de noche, como dice nuestra serie, nos irá arrojando esos flash de luz, esas pequeñas ráfagas de luz de la palabra del Señor. Y cada vez que veamos un tema en cada libro, y cuando usted termine de presenciar toda esta serie, su visión del cristianismo tendrá una óptica diferente. Vas a poder mirar la vida cristiana y la Biblia de otra manera. Y la comprensión de estas lecciones bíblicas de luz puede estar en juego tu salvación y vida eterna y la salvación y vida eterna de tus seres queridos y tus amistades. Es por eso que es importante que tú puedas entender y comprender estas pequeñas lecciones bíblicas de luz. El Señor Jesús, a medida que daba esta revelación a los apóstoles en ese camino a Emaús, iba presentando cada uno de sus aspectos anunciados en los profetas acerca de él. Como yo he mencionado más de una vez, ¿no? ¿Cuánto me hubiera gustado a mí haber tenido ese privilegio
de caminar junto con el Señor Jesús en ese camino a Emaús, un camino de 8 horas, más o menos 20 kilómetros de distancia. Y durante esas 8 horas, el Señor Jesús les habló a sus discípulos esto que estamos nosotros desarrollando. Y vayamos allá. En cada libro vamos a ver cuál es la revelación principal, en primer lugar. En segundo lugar, cuáles son las profecías principales que anunciaban a la venida del Mesías. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo es que Jesús está representado en las figuras en cada libro o en las personas o personajes del libro en estudio. Y aquí vemos el sumo sacerdote. Y Jesús, en esta lección de Levíticos, del libro de Levíticos, es presentado o está representado en la persona del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote no era un oficiante espiritual o religioso común y corriente. Vamos a ver algunas pinceladas de cuál era su rol, cuáles eran sus funciones y su ministerio, y cuáles eran los requerimientos para él, para poder ejercer este ministerio, siendo que representaba a Cristo en el tabernáculo en el desierto, luego en el templo establecido ya en Jerusalén. Levíticos 8:30 dice, y luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él y los santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos. Este es el acto inaugural de, vamos a decir, de la consagración de Aarón como el sumo sacerdote y de sus hijos como los sacerdotes que iban a oficiar en el tabernáculo. En el libro de Éxodo veíamos que en el monte de Sinaí Dios le dio instrucciones específicas a Moisés para construir el tabernáculo. Y más que instrucciones, Dios le dio una visión en la cual Moisés vio el modelo del tabernáculo que tenía que construir. Y naturalmente que el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto fue una figura del verdadero santuario celestial. Es por eso que Dios se lo mostró en visión, con todo el mobiliario y con todos los utensilios. Y Moisés se ciñó estrictamente a realizar tal como Dios se lo había mostrado en la visión allí en el monte de Sinaí. Entonces, para que ese santuario entrara en operación, antes de ello se tenía que investir a los oficiantes. En este caso era el sumo sacerdote y los sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Entonces tenían que ser, dice aquí, consagrados mediante la unción de aceite y la unción de sangre. Y es interesante ver esta ceremonia, que no lo vamos a estudiar ahora, pero en un futuro, pues podemos dedicar una serie para estudiar acerca del sacerdocio. Es muy interesante. Pero continuemos. Levítico 21:10 dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchó su mano para vestir las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos. Es decir, este hombre estaba consagrado para el servicio del Señor, para servir como mediador entre Dios y su pueblo. Y era necesario que primero fuera
ungido, fuera separado para este sagrado oficio, tanto él como persona y sus vestiduras. En el libro de Levíticos, capítulo 16, nos da en detalle todo esto, lo que concierne al sacerdote, que lo vamos a ver en la parte final. Pero en el capítulo 23 del libro de Levíticos, vemos aquí todas las ofrendas y también las fiestas solemnes que representaban a Cristo. Veamos primero aquí las fiestas solemnes. Ustedes pueden, después de esta presentación, leer todo el libro de Levíticos o por lo menos estos capítulos en estudio. Capítulo 16, capítulo 23. En este capítulo 23, los versículos 4 al 5 nos habla de la primera fiesta, que era la Pascua. De los versículos 6 al 8 nos habla de la fiesta de los panes sin levadura o los panes ácimos. De los versículos 9 al 14 nos habla de la fiesta de las primicias. De los versículos 15 al 21 nos habla de la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y en el versículo 23 al 25 nos habla de la fiesta de las trompetas. Y de los versículos 26 al 32 nos habla del día de la expiación. Y de los versículos 33 al 34 nos habla de la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Veamos a manera de resumen en qué consistían estas fiestas solemnes. La primera de ellas era la fiesta de la Pascua. Y vamos a ver también ahí cuál es su cumplimiento espiritual para nuestro tiempo en la vida cristiana. Y habíamos dicho que la fiesta de la Pascua se tornó fiesta cuando ellos ya estuvieron en el desierto y luego ya instalados en la tierra de Jerusalén. Pero la Pascua comenzó en Egipto. Y cuando la Pascua comenzó en Egipto, no fue una fiesta, fue un decreto de muerte. Fue la 10ª y última plaga que Dios envió a los egipcios, la cual consistía en la muerte de todos los primogénitos, comenzando desde el hijo de Faraón. Pero Dios hizo el plan de preservar la vida de los primogénitos de los israelitas mediante el acto de pintar con sangre el marco o los dinteles de la puerta de la casa donde ellos vivían. Y esa sangre era la sangre de ese corderito que tenían que sacrificar para hacer este acto de fe. Y tenían que comer la carne de este corderito, como lo explicábamos en la presentación anterior. Entonces, la fiesta de la Pascua, cuando ya se tornó en fiesta, significaba o apuntaba a la muerte de Cristo, a la crucifixión de Cristo. Ese cordero representaba a Cristo y la muerte de ese cordero representaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, así como ese corderito representaba, ese corderito ocupaba el lugar del primogénito. De la misma manera, Cristo Jesús ocupó el lugar de nosotros que estábamos sentenciados a la muerte eterna y Él muere en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Ese es el cumplimiento espiritual y eso es lo que usted tiene que entender. La fiesta de la Pascua era una fiesta de liberación, donde los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Para el cristiano, la fiesta de la Pascua simboliza una liberación, pero en este caso es la liberación de la esclavitud del pecado que Cristo vino a rescatarnos mediante su muerte. Y en el tiempo final, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 12, que habrá otro decreto de muerte para los hijos de Dios, para los cristianos. Y el Señor Jesús en el libro de Mateo 24 lo vuelve a reafirmar.
que ese decreto de muerte es la gran tribulación, la cual nunca hubo antes en la tierra, y que nunca habrá otra tribulación después de aquella tribulación anunciada en el capítulo 24 del libro de Mateo. Entonces, ojo, allí, en esos tiempos difíciles, del tiempo del fin del mundo, Dios actuará de una manera milagrosa haciendo dos cosas. Uno, protegiendo a su pueblo, conservándole la vida a su pueblo, y en segundo lugar, acortando los días de esa tribulación. Porque dice la Biblia que si los días no fueren acortados, aún a los justos les afectará. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. En la Biblia, la levadura pues tiene significados negativos. Uno de ellos es la hipocresía o el orgullo de las personas farisaicas o de las personas legalistas. Y en segundo lugar, la levadura es símbolo de pecado. El pan en esta fiesta pues representa el alimento que Dios le dio a los israelitas en el desierto por espacio de 40 años. Y ese maná que a diario les daba en el desierto del Sinaí, pues era el pan que descendía del cielo. Y ese pan que descendía del cielo representaba al pan del cielo que habría de descender. Y eso se cumplió cuando Cristo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces, estos panes sin levadura o estos panes ácimos representan la sepultura del Señor Jesús. Si la levadura pues afecta la masa y leuda el pan, entonces el pan sin levadura se mantiene incorruptible, se mantiene sano. Entonces, este pan sin levadura representa a Cristo que cuando descendió a la tumba, su carne no vio corrupción. Este pan sin levadura representa a Cristo que descendió del cielo para que nosotros, al ser alimentados por sus enseñanzas espirituales, pues podamos tener vida. Y este pan sin levadura representa a aquella palabra de Dios pura, que no está contaminada con la levadura del orgullo, la levadura de la vanidad, ni la levadura de las falsas enseñanzas. Entonces es importante que entendamos esto. Y el pan sin levadura representa, como ya mencionamos, a aquel que dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y cabe mencionar algo aquí importante. Los israelitas tuvieron 7 fiestas. Y de esas 7 fiestas, ellos estaban obligados a ir a 3 fiestas a esa gran convocatoria denominada la Santa Convocación que se realizaba en Jerusalén. Y la Pascua era una de ellas. La Pascua era la primera de ellas. Todo israelita mayor de 12 años tenía que ir 3 veces a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Y una de ellas es esta, la primera, que es la fiesta de la Pascua. En siguiente lugar tenemos la fiesta de las primicias. Y vamos a ver también su cumplimiento espiritual. Y la fiesta de las primicias era la ocasión en la cual
todos los israelitas se acercaban para presentar las primeras cosechas después de terminado el verano. Esas primeras cosechas eran llevadas al santuario o al templo en gratitud a Dios, en reconocimiento a Dios de que Él es el sustentador, Él es el que hace germinar la semilla, Él es el que hace producir esos frutos y los frutos de la tierra para la subsistencia. Entonces, esta fiesta de las primicias representaba la resurrección de Cristo. Si la fiesta de los panes sin levadura representaba la sepultura de Cristo, esta fiesta de las primicias representaba la resurrección de Cristo. Y en la resurrección de Cristo tuvo su cumplimiento. Dice, además, el libro de los Hechos y los 4 Evangelios, que cuando Cristo resucitó, resucitaron muchos otros fieles juntos con Él. Entonces, esos otros fieles que resucitaron junto con Jesús, ellos son las primicias. Las primicias que representaban a todos los creyentes que iban a resucitar al final del tiempo, cuando Cristo venga por segunda vez. Y el apóstol Pablo habla diciendo de que Cristo es el primogénito de todas esas primicias. Es decir, es el primer resucitado o el resucitado más importante de todas estas primicias. Entonces, vuelvo a repetir, estas primicias representan a los hijos de Dios que resucitarán cuando Cristo venga por segunda vez. Y esta fiesta de las primicias era la segunda fiesta a la cual todos los israelitas mayores de 12 años tenían que asistir obligatoriamente. Ya van 2. La primera es la Pascua, la segunda era las primicias. Y luego viene la siguiente fiesta, la fiesta del Pentecostés. Y esto que voy a mencionar ahora, poco se habla, o dicho de una manera mejor, no habla ninguna iglesia cristiana, protestante o evangélica, no habla de esto. Cuando Dios descendió en el monte de Sinaí, ese fue el Pentecostés para los israelitas. Y tenemos en nuestro canal, Iglesia a tu Alcance TV, una lista de reproducción denominada Los 4 Pentecostés. De manera que lo invitamos para que usted mire el desarrollo del tema del Pentecostés en la Biblia. Pero aquí está el primero. Cuando Dios descendió en el monte de Sinaí, fue el primer Pentecostés. Y fue el Pentecostés para los israelitas del Antiguo Testamento. El Pentecostés de Jerusalén fue para los israelitas o judíos del Nuevo Testamento. Entonces, aquí en este primer Pentecostés, Dios desciende con un propósito muy especial. En primer lugar, para hacer ese pacto, ese compromiso con su pueblo. Dios lo había sacado de Egipto después de 400 años de esclavitud. Y una vez que están libres, una vez que los lleva al desierto donde ya no tienen a su amo y señor que era el faraón, ahora en ese estado y en esa condición de libertad, Dios les dice, ustedes ahora son libres, los he liberado de la esclavitud del faraón, pero no son libres para hacer lo que quieren, son libres para hacer lo que deben. Y ellos tenían que reconocer a Dios
como el Señor de sus vidas. En otras palabras, su voluntad, los israelitas tenían que someterla a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios estaba expresada en los 10 mandamientos. Es por eso que Dios promulga allí en el monte de Sinaí sus 10 mandamientos, que son su voluntad. Y en ese acto consistía el pacto entre Dios y su pueblo, que era un pueblo esclavo. Ahora lo convierten en una nación con un código de gobierno, el cual es su voluntad expresada en los 10 mandamientos. Y esa forma de gobierno era un gobierno teocrático, donde Dios vino a habitar con ellos allí en el tabernáculo para él gobernar desde ahí, junto con su pueblo. Entonces, ese Pentecostés ocurrió exactamente al día 50 de la partida de Egipto hasta el monte de Sinaí. Pasaron 50 días. Es por eso que Pentecostés es una palabra que viene del idioma griego, que es penta, ¿no? 50. Y esto tuvo su cumplimiento en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando yo mencioné que es el Pentecostés para Israel del Nuevo Testamento, que en ese caso ya no era toda la nación de Israel, sino solamente la tribu que quedó para ese tiempo, conocida con el nombre de la tribu de Judá, o los descendientes de Judá, que son los judíos. Entonces, allí hubo el segundo Pentecostés. Y así como Dios descendió en el monte de Sinaí, en el primer Pentecostés, para darles la ley en piedra a los israelitas del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios desciende mediante el Espíritu Santo para darles, en este caso, como dice Jeremías 31, su ley escritas en el corazón de los creyentes, en el corazón de los fieles. Y ahí habían 120 que estaban reunidos, sobre los cuales cayó el Espíritu Santo y fueron empoderados. Pero en este segundo Pentecostés, y ojo con lo que voy a decir, el descenso del Espíritu Santo, si bien es cierto, era importante, pero lo más importante de este segundo Pentecostés de Jerusalén, en Hechos capítulo 2, es la entronización de Cristo en el cielo, en el santuario celestial. Eso es lo más importante. Lee el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de los Hechos, y ahí usted lo va a encontrar. Es por eso que este libro de Levíticos, como lección principal, presenta la figura del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque representa el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y así como Moisés consagró a Aarón como sumo sacerdote, de la misma manera, Cristo, cuando asciende a los cielos, es consagrado como sumo sacerdote, ya no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, 9 y 10 del libro de Hebreos. Entonces, este Pentecostés en el libro de Jerusalén, perdón, en el libro de Hechos, capítulo 2, el Pentecostés en Jerusalén, ocurrió exactamente
50 días después de la muerte de Cristo. Así como Dios en el Antiguo Testamento liberó de la esclavitud a Israel, sacándolo de Egipto, y luego lo llevó al desierto de Sinaí, y esa travesía les duró 50 días. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo desciende a los 50 días de la muerte de Cristo, y la muerte de Cristo fue la que nos liberó de la esclavitud eterna del pecado. Y cuando ya pasaron los 50 días de la resurrección de Cristo, entonces Dios, ya en esa condición de que todos los creyentes y todos los fieles que aceptan a Cristo, entonces derrama sobre ellos el Espíritu Santo, el cual pues nos iba a conducir por el resto de la vida cristiana. Y vuelvo a repetir, mientras descendía el Espíritu Santo a la tierra, Cristo en el cielo era entronizado para empezar allá su ministerio como el sumo sacerdote anunciado y representado en el libro de Levíticos. Es por eso que es importante que podamos entender esto, porque la comprensión de estas pequeñas lecciones de luz juega un papel importante para tu vida eterna y la de los tuyos. Hebreos 9:12 dice: ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. El Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, ya mencionamos, aquí lo vuelvo a leer el texto, entró al lugar celestial, al lugar santísimo, para interceder por nosotros como el sumo sacerdote. ¿Están entendiendo ahora, apreciados hermanos, la importancia del libro de Levíticos? La siguiente fiesta es la fiesta de las trompetas. Y también esta fiesta de las trompetas tiene su significado espiritual. Las trompetas eran usadas para anunciar la fiesta o el evento importante que venía a continuación. El evento importante que venía a continuación después de la fiesta de las trompetas era el día de la expiación o el día del perdón o la fiesta del perdón. Entonces las trompetas se tocaban como anunciando para que la gente se prepare por espacio de 10 días, para que la gente se tome esos momentos de introspección, esos momentos de reflexión, esos momentos de arreglar su vida y estar en paz consigo mismo, estar en paz con su prójimo y estar en paz con Dios. Esta era la fiesta de las trompetas. Para eso se sonaban esas trompetas. Entonces, en su aplicación espiritual, para el mundo cristiano, la fiesta de las trompetas es aquellas voces que levantaron los reformadores en el siglo XVI. ¿Has oído hablar tú de Martín Lutero? ¿Has oído hablar tú de Juan Wycliffe, de Calvino, de Juan Hus? Esos reformadores fueron las trompetas que Dios usó en el mundo cristiano para poder dar ese mensaje, esa voz de alerta de que va a venir un evento
más grande, más importante, en el cual Dios va a traer a cuenta, a juicio, cada una de los actos de nuestras vidas. Y este movimiento, conocido con el nombre de movimiento de reforma del siglo XVI, son esas trompetas que comenzaron allí, continuaron en el siglo XVII, el siglo XVIII, aquí en Norteamérica. Aquí en Norteamérica se levantó un movimiento, un despertar religioso, que fue conocido con el nombre del movimiento del advenimiento, que anunciaba la venida de Cristo. Y yo quiero decirte que tú y yo hemos sido llamados para seguir haciendo sonar esa trompeta de que Cristo viene pronto y de que un juicio final viene pronto. Y esa reforma que comenzó en el siglo XVI, apreciados amigos y amigas, no ha terminado. Continúa y continuará hasta que venga el siguiente evento que vamos a explicar a continuación. Vuelvo a repetir, estas trompetas para los israelitas en el Antiguo Testamento les anunciaba que ellos tenían que prepararse para el evento que venía a continuación. Y el evento que venía a continuación era la fiesta del perdón, o el día del perdón, o el día de la expiación. Yo quiero mencionar que en ese santuario tenía 3 ambientes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes oficiaban en el atrio y oficiaban en el lugar santo diariamente. Pero el sumo sacerdote, él oficiaba una sola vez en el año, un solo día en el año, y lo oficiaba en el lugar llamado Santísimo. ¿Y por qué era llamado lugar santísimo? Porque en ese ambiente, allí estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de los 10 mandamientos, que era el código de gobierno para el pueblo de Israel. Y sobre el arca del pacto había una tapa llamada propiciatorio. Y esa tapa llamada propiciatorio encima tenía 2 ángeles, y en medio de los 2 ángeles, como ustedes miran en la figura, allí se presentaba una luz radiante. Y esa luz radiante no representaba, sino que esa luz radiante era la misma presencia de Dios. Y el sumo sacerdote entraba allí una sola vez al año para oficiar. Es por eso que este libro de Levíticos es importante, porque en la persona del sumo sacerdote está representada la obra y la persona de Cristo y su ministerio en el santuario celestial. Ese día, el día de expiación, era un día en el cual todo israelita, todo israelita tenía que estar presente. Y dice la Biblia que el que no estaba presente era cortado del pueblo. ¿Y qué significaba ser cortado del pueblo? Significaba que se le daba muerte a ese israelita. Porque era un día de introspección, era un día de ayuno, era un día de reflexión, era un día de confesión de pecados, era un día solemne. En ese día, el sumo sacerdote entraba al lugar santo. Dice la Biblia
que el sumo sacerdote se le ataba una cadena al pie y la cadena era tan larga que quedaba hasta afuera del atrio. Y cuando el sumo sacerdote oficiaba en el lugar santísimo, él en el borde de sus vestiduras, en la parte de abajo, tenía unas campanas que cuando los sacerdotes afuera y el pueblo afuera escuchaba el sonar de las campanas, indicaba que el sumo sacerdote estaba vivo oficiando. Pero si es que el sonar de las campanas cesaba, era señal de que el sumo sacerdote había muerto allí en la presencia de Dios, que Dios no había podido expiar los pecados del pueblo. Y recuerden que eran los pecados de todo un año, porque el sumo sacerdote entraba ahí solo una vez al año. Y si es que el sumo sacerdote moría allí, entonces los sacerdotes, con esa cadena que estaba en la puerta del santuario, lo jalaban porque él tenía la cadena atada al pie y lo sacaban muerto. Pero no hay registro bíblico de que algún sumo sacerdote haya muerto oficiando. Eso significa que todo el pueblo estaba realmente compungido y que todo el pueblo realmente se había arrepentido y había pedido perdón por sus pecados. Entonces, ese sumo sacerdote oficiaba allí y el oficio consistía en que él tenía que asperjar sangre allí entre los dos querubines en la luz que se llamaba la Shekinah, que era la presencia misma de Dios. Luego que Dios aceptaba esta purificación, entonces Él cambiaba ese velo que dividía el lugar santo y del lugar santísimo y ponía otro nuevo velo limpio. ¿Y por qué digo limpio? Porque ese velo viejo, durante todo el año, allí quedaba impregnada la sangre de los corderos que a diario mataban. Y es por eso que se llama purificación. Es por eso que se llama santificación. Y cuando el sumo sacerdote terminaba de oficiar ahí, salía a la puerta del tabernáculo, levantaba los brazos y esparcía o entregaba la bendición de perdón dada por Dios. Ahora, ¿cuál es su cumplimiento espiritual de esto? ¿Por qué nosotros como cristianos tenemos que tener presente esto? Porque Cristo en el santuario celestial está oficiando como sumo sacerdote, implorando el perdón por aquellos pecados que usted ha confesado, por aquellos pecados de los cuales usted se ha arrepentido. Entonces usted y yo, diariamente, tenemos que acercarnos confiadamente ante Dios mediante la persona de Jesús como nuestro sumo sacerdote, según Hebreos, para que Él interceda por nosotros. Y este oficio de Cristo en el santuario celestial como sumo sacerdote terminará en ocasión cuando Él deje sus vestiduras sumos sacerdotales y se ponga sus vestiduras como Señor de Reyes y como Rey de Reyes y Señor de Señores y descienda en su segunda venida para recoger a su pueblo, a los hijos que creyeron en Él, a los hijos que decidieron vivir su vida de acuerdo a su voluntad. La siguiente fiesta y la última era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta consistía
en que los israelitas, cuando iban a Jerusalén, los que vivían fuera de Jerusalén y los que vivían fuera del territorio de Israel, esta fiesta tenían que volver, que era la tercera fiesta del año, que la cual ellos estaban obligados, tenían que volver a Jerusalén y en esa fiesta recordar que ellos un día, sus padres y sus ancestros fueron libertados por Dios de la esclavitud de Egipto y fueron sustentados por Dios en el desierto por 40 años viviendo en carpas, viviendo en tabernáculos, viviendo en cabañas. Entonces, los israelitas cuando llegaban a Jerusalén tenían que hacer eso cada año y esto dejarlo delegado para las generaciones futuras. Y cuando los niños o los jóvenes presentaban qué significa esto, ellos tenían que responderle. Era porque nuestros padres en el desierto vivieron como nómades y Dios los protegió. Y nosotros nunca tenemos que olvidarnos de la protección de Dios. Esa era la enseñanza. Entonces, ¿pero qué representa en la vida espiritual? En la vida espiritual, si nosotros leemos el capítulo 20, 21 y 22 del libro de Apocalipsis, encontramos el tiempo del fin. La fiesta de las cabañas representa el tiempo del fin, después de la venida de Cristo, cuando los redimidos entrarán allá en el cielo por espacio de esos 1000 años, gozando de la presencia de Dios después de haber sido liberados y después de haber sido rescatados de las garras de Satanás. De la misma manera, esta fiesta de las cabañas a nosotros nos enseña la lección de que mientras vivamos en este mundo, mientras vivamos en esta tierra, nunca nos olvidemos que aquí solo estamos de paso, que aquí solamente somos peregrinos y extranjeros, y que, como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está allá en el cielo, de que no echemos raíces en este mundo perecedero y temporal y contaminado, sino que hagamos planes para encontrarnos allá con Cristo en la patria celestial. Y esta fiesta de las cabañas nos hace recordar aquel incidente cuando Cristo con Moisés y Elías se transfiguró delante de 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, vieron a Jesús en su dimensión eterna, con un rostro refulgente. Y cuando Pedro mira este espectáculo, dice, Señor, ¿es bueno para nosotros que podamos hacer para ti unas cabañas? Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Cuando el Señor Jesús hizo este milagro de la transfiguración, fue en una fiesta de las cabañas. Moisés representa a todos aquellos cristianos fieles, hijos de Dios, que en vida decidieron hacer la voluntad de Dios y que en vida aceptaron a Cristo como su Salvador personal y el Señor de sus vidas. Y así como Moisés murió, entonces, y resucitó, de la misma manera, todos aquellos cristianos fieles resucitarán para ser transformados como aquel día de la transfiguración. Y Elías, que fue transportado al cielo,
sin ver la muerte, representa a todos aquellos cristianos del tiempo del fin, que cuando Cristo venga por segunda vez estarán en vida, que no verán la muerte, pero que serán transformados, como dice 1 Tesalonicenses 4, y serán transformados como Elías fue transformado allí, en ese monte de la transfiguración. Entonces, apreciados hermanos, apreciadas hermanas, esto es lo hermoso de este libro de Levíticos. Y aquí te estoy presentando las imágenes de las ofrendas. Vemos allí todos estos animalitos que eran usados para ser sacrificados en ese santuario terrenal. Y quiero decirte, en resumen, que cada una de estas ofrendas o cada uno de estos animalitos representaba a Cristo, que habría de venir. Entonces, en Levíticos 1 al 7 están estas ofrendas. El Levíticos 1 habla de los holocaustos. Levítico 2 habla de las ofrendas. Levítico 3 habla de las ofrendas de paz. Levíticos 4 y 5 habla de las ofrendas por el pecado. Levítico 5, versículo 14 a Levítico 6, versículo 1 al 7, habla de las ofrendas expiatorias. Y luego de Levítico 6, versículo 8 hasta Levítico 7, habla de las leyes de los sacrificios. Ahora terminemos viendo la figura del sumo sacerdote en el libro de Levíticos, en la cual representaba a Cristo. O Cristo estaba representado en la figura del sumo sacerdote. Levítico 16, 33 y 34 dice, y expiará el santuario santo y el tabernáculo de la congregación. Expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez al año, y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. Ojo, que aquí menciona aspectos muy importantes. El día de la expiación significaba la purificación o la limpieza de los siguientes elementos. En primer lugar, la purificación del mismo sumo sacerdote, junto con todo el cuerpo de sacerdotes, es decir, todos los oficiantes, en primer lugar. En segundo lugar, la purificación y santificación del santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque durante todo el año era contaminado con los pecados del pueblo, porque cada animalito que se sacrificaba, esa sangre iba y se asperjaba en el velo del santuario que dividía el lugar santo y del lugar santísimo. Esa sangre era asperjada en el altar del incienso. Esa sangre era manchada ahí en el altar del holocausto en el atrio. Entonces, todo eso el sumo sacerdote tenía que purificar, tenía que hacer limpieza y finalmente tenía que purificar al pueblo entero. Es por eso que mientras el sumo sacerdote estaba adentro oficiando, el pueblo entero alrededor del tabernáculo estaba de rodillas, clamando a Dios, pidiendo perdón a Dios por todos sus pecados. Es muy importante esto. Continuemos. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. Es decir, este sumo sacerdote, para poder entrar a oficiar en el lugar santísimo, primero
él tenía que hacer expiación por sí mismo. Tenía que expiar sus propios pecados. Tenía que ofrecer un sacrificio, y ese sacrificio era un becerro especial. Después que él hacía eso, entonces podía seguir oficiando. Dice el versículo 14, Levítico 16, tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Ese era el acto mediante el cual él hacía purificación de sí mismo. Ahora, para hacer la purificación por el pueblo, la ceremonia era el sacrificio de un macho cabrío. Digo uno porque parte del requerimiento eran dos. Cuando el sumo sacerdote iba a hacer la expiación por el pueblo, entonces ya tenían preparado dos chivos o dos machos cabríos o dos chivos expiatorios. Entonces el sumo sacerdote hacía una oración y Dios le revelaba cuál de esos chivos era separado para Jehová y cuál de esos chivos era separado para Azazel. En este caso, Azazel era un nombre que se le daba a Satanás. Entonces, el chivo que era separado para Satanás, dice Levítico 16, que era llevado al desierto, muy lejos del campamento, a una distancia tal que él se pierda en el desierto y que no encuentre el camino para volver al campamento. Ese chivo allá en ese desierto se moría de hambre, se moría de alienación. Ese chivo representaba a Satanás, que en el final del tiempo Dios lo va a destruir, así como ese chivo moría en el desierto. Pero el chivo que era separado para limpiar los pecados del pueblo, entonces es lo que está hablando aquí. Vamos a leer. Y después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como lo hizo de la sangre del becerro, y rociará sobre la cubierta delante de la cubierta. Es decir, el sumo sacerdote entraba aquí y allí él rociaba la sangre encima de la tapa que se llamaba propiciatorio, y en medio de esa luz que se llamaba la Shekinah, entre los dos querubines que era la guardia personal de la presencia de Dios allí en el lugar santísimo. Y es así, de esa manera, que este sumo sacerdote expiaba o pedía perdón por los pecados de todo el pueblo. Eso es lo que está hablando aquí. Y tomará luego la sangre del macho cabrío y entrará y lo rociará sobre la cubierta delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados, y de la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Levíticos 16, 7 al 9. Dice, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, ya le expliqué, la una suerte para el Señor y la otra para Azazel. Y hará allegar Aarón el macho cabrío sobre la cual cayere la suerte del Señor, y lo ofrecerá en expiación. Entonces, la expiación o la limpieza o el día del juicio o el día de perdón consistía en expiar el sacerdocio, expiar al pueblo y expiar el santuario. De esta manera terminaba el año religioso para los israelitas y empezaban un nuevo año a foja cero.
Este sumo sacerdote que hemos visto estaba representando a Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote que está obrando allá en el santuario celestial y que está expiando los pecados desde Abel, desde Caín y de todas las edades, de todos los hombres en todos los rincones del mundo. Oro al Señor para que cuando tu nombre sea considerado en este trabajo de nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote, tu nombre y el mío puedan ser aceptos delante de su presencia. Ese día de la purificación, ese día de la expiación, para ti y para mí va a llegar, pero estamos a tiempo para que podamos nosotros echar nuestras suertes con el Señor. Y así como el sacerdote terrenal oficiaba en el arca del pacto, del tabernáculo o santuario terrenal, de la misma manera, Cristo oficia allá en el santuario, en el arca de testimonio. Él oficia como sumo sacerdote en la misma presencia de Dios Padre. Él intercede y aboga por nosotros. Vuelvo a repetir dos pensamientos. El entender y comprender estas pequeñas lecciones de luz estará en juego tu salvación y vida eterna o la salvación y vida eterna de tus amistades. El entender y comprender estas pequeñas lecciones de luz te hará mirar de una manera diferente tu vida cristiana. Entenderás de una manera diferente el cristianismo. Esto fue lo que nunca te dijeron del ministerio de Cristo en el santuario celestial. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes estudian y escudriñan las sagradas escrituras, porque ustedes son conscientes de que en ellas obtienen la vida eterna. Y ustedes son conscientes de que ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que tengáis vida eterna. Apreciado hermano, apreciada hermana, estas mismas palabras el Señor Jesús te las está diciendo a ti. Ahora que has entendido y has comprendido esta pequeña lección bíblica de luz, el Señor Jesús te está diciendo, ven a mí para que tengas vida eterna. Te invitamos para que no te pierdas la próxima presentación, donde descubriremos otras pequeñas luces bíblicas para la vida eterna. Ahí está nuestra vía de contacto. Sus comentarios son importantes. Un like a esta transmisión es importante y el compartir nos ayuda a crecer en nuestra comunidad cristiana y ayuda para que este mensaje llegue a muchas otras personas. Que Dios te bendiga y estaré orando por ti. Bendiciones.